Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este miércoles 24 de febrero. Estamos en vivo, 7 de la noche y 2 minutos. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Soy Ernesto Rivera. Recuerde que también puede seguir las noticias a través de las redes sociales de Facebook y Twitter que aparecen ahora en la pantalla de su televisión. Tenemos mucha información para compartir con ustedes, así que de inmediato vamos a ver nuestros titulares. Adelante. Diputados esperan encontrar un responsable de haber pedido créditos por más de 7.500 millones de colones, que hoy todos los costarricenses debemos pagar y que, según los legisladores, fueron utilizados de mala manera. Según datos del ICAFE, la cosecha 2021 tuvo un incremento generando empleabilidad a más de 30.000 personas en todo el país. Inicio de las obras para la ampliación de la Angostura iniciarán en las próximas semanas. De momento, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes adelantó que la instalación de los materiales y el campamento arrancará en los próximos días. El volcán más activo de Europa, el Etna, está ofreciendo un espectáculo que asombra incluso a los vulcanólogos que mejor conocen al coloso del Mediterráneo. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, lanzó una carta completamente inesperada en la discusión del proyecto de ley de empleo público. Cruz reveló que haría uso de un recurso constitucional nunca antes utilizado si el proyecto de ley de empleo público es aprobado en primer debate, tal y como se encuentra en discusión. Por otra parte, los sindicatos del Poder Judicial se preparan para manifestarse en contra de ese proyecto. El periodista Andrés Ortiz nos tiene los detalles de esta información. Buenas noches, Andrés, adelante. Buenas noches, don Ernesto, para usted y para los televidentes. Así es, como usted lo dice, el día de ayer el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, le dijo a nuestro compañero David Roversi que estarían ellos utilizando un mecanismo que en el país nunca se ha utilizado y en el Poder Judicial nunca lo han utilizado. Esto es que tienen la facultad, según la Constitución, de solicitar el análisis de la Sala Constitucional de un proyecto de ley si se aprueba en primer debate, si consideran que se está violentando la independencia de poderes. Ese es el argumento que debe establecerse para poder utilizar esta herramienta constitucional. Los sindicatos, el colectivo sindical tuvo hoy una reunión entre ellos para analizar cuáles van a ser las propuestas. Una de esas fue que hoy enviaron una carta al Consejo Superior del Poder Judicial solicitándoles apoyo y también autorización para poder comenzar a realizar una serie de manifestaciones. Estas serían hacer propaganda en contra del proyecto, o sea, la oposición al proyecto de ley, con pancartas y demás en los despachos judiciales del todo el país. Mañana tendrán esta reunión con el Consejo Superior del Poder Judicial donde les estarán solicitando este apoyo, y esto porque ellos señalan que están atados de manos después de la ley que se aprobó por la regulación de las huelgas, y señalan que por eso es que están atados de manos y que no podrían realizar una huelga como lo han hecho en otras ocasiones. Veamos. El avance del proyecto de ley de empleo público en la corriente legislativa continúa agitando los pasillos judiciales. Es así que el presidente de la Corte, Fernando Cruz, aseguró a Costa Rica Noticias que posiblemente hará uso de una herramienta constitucional nunca antes utilizada. Llevará la propuesta a los otros 21 magistrados y magistradas para solicitar la consulta constitucional si el proyecto es aprobado en primer debate. Agotar una instancia que nosotros no hemos utilizado nunca, que es frente al primer debate, la Corte puede plantear una consulta, igual que 10 diputados podían plantearlo. Entonces ya no dependeríamos de los señores diputados si es que Corte Plena está de acuerdo con plantearlo. De acuerdo con el abogado constitucionalista Fabián Bolio, esta herramienta está establecida en la Constitución Política
y le da la potestad a la Corte Plena de solicitar la consulta si existe la posibilidad de que se esté violentando la independencia de poderes. De manera que la ley sí permite que la Corte, y dice el Tribunal Supremo de Elecciones o la Contraloría, se defienda, por decirlo así, de una invasión que haga la ley a su independencia. Entonces, en este caso, sí lo pueden hacer. Por otra parte, el colectivo sindical del Poder Judicial también se prepara para dar lucha en contra de este proyecto. Sin embargo, por la ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, el colectivo judicial aseguró que están atados de manos para poder manifestarse, ya que el Poder Judicial fue agregado en el grupo de servicios estratégicos y consignan entre algunos requisitos para levantarse en huelga: tener el apoyo de la mitad más uno de todo el Poder Judicial, es decir, más de 6.000 personas. No pueden hacer huelga política que se cataloga contra políticas públicas, por ejemplo, decretos o proyectos de ley, y la presunción de ilegalidad desde el día número 1. En este momento, como está la situación del país, donde la gente no tiene dinero, donde la situación económica premia, donde las deudas están ahogando a las familias costarricenses, y en el Poder Judicial la población casualmente tiene uno de los niveles más altos de endeudamiento en este país, ¿quién va a querer ir a luchar por un derecho cuando va a tener que dejar de pagar sus cuentas, cuando va a tener que dejar de comprar su comida? Entonces no va a recibir su salario. Entonces es prácticamente imposible realizar un movimiento de huelga. Por esa razón, este jueves tendrán una reunión con el Consejo Superior para solicitarles apoyo y autorización para que los trabajadores judiciales puedan colocar pancartas en todos los despachos judiciales del país y para que participen en marchas o vigilias. Vamos a hacer una serie de movimientos que tienen que ver con todo el conglomerado del colectivo judicial, haciéndoles ver la peligrosidad de lo que está sucediendo aquí y la afectación que se pueda tener. El Poder Judicial reclama ante la posibilidad de que sean regidos por el Ministerio de Planificación o del Servicio Civil en materia de contratación y salarios, como lo contempla el proyecto de ley. Inicialmente el colectivo sindical del Poder Judicial está analizando esta propuesta de colocar pancartas y indicar su oposición en todos los despachos judiciales a este proyecto de ley. Sin embargo, también analizan otras propuestas que se estarán dando a conocer en los próximos días. Sin embargo, será esencial el día de mañana esta reunión que tendrán con el Consejo Superior para solicitarles este apoyo y autorización para lo que ellos llaman defender la independencia del Poder Judicial. Don Ernesto, esta es la información que tenemos y estaremos muy al tanto también de lo que acontezca con este proyecto de ley y también en relación con el Poder Judicial. Don Ernesto. Muchas gracias, Andrés. Cambiamos la información levemente. El presidente Carlos Alvarado apeló hoy a aplicar la disciplina partidaria en la fracción legislativa del PAC y dijo que espera que la votación de los diputados del PAC sobre el proyecto de ley de empleo público refleje la posición fijada por su gobierno. Tras la marcada división de criterios a lo interno de la fracción del Partido Acción Ciudadana para excluir a las universidades del proyecto de ley de empleo público, el presidente de la República, Carlos Alvarado, dijo que espera de ahora en adelante una votación que refleje la posición del gobierno, que es la misma línea del diputado Víctor Morales. Contraria a la postura del gobierno, este martes la diputada oficialista Paola Vega defendió por medio de una serie de mociones la autonomía de las universidades y pidió excluirlas del proyecto de ley de empleo público que se discute en la Asamblea Legislativa. Estas mociones fueron rechazadas. Vamos a avanzar con la posición de gobierno, que ha sido la posición de gobierno desde el año 2019. Esa es la posición con la que el gobierno va a avanzar y es la posición que mantiene don Víctor Morales Mora y espero verla reflejada en las votaciones y en la votación tanto en comisión como en plenario. ¿Cómo va a llamar al orden a los diputados del PAC cuando Liberación está exigiendo ese orden? Bueno, yo tengo confianza en que va a ser un resultado positivo al final, que es lo que necesita el país. Por su parte, la ministra de la Presidencia, Yanina Dinarte, indicó que esta diferencia entre los legisladores del PAC no son contradicciones, sino parte del proceso democrático. Un proyecto que está en fase de construcción, eso significa, por supuesto, que en esta etapa de construcción existen distintas preocupaciones que se han venido poniendo en la mesa, no solo por parte de algunos diputados de la fracción oficialista, sino también de otras fracciones, así como de los
pendientes que tendrá nuestro país que atender durante este periodo. El presidente de la República visitó el Congreso esta mañana para develar la placa del nuevo edificio legislativo e inaugurarlo de manera formal, pese a que los diputados sesionan ahí desde el pasado mes de octubre. El ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social deberá rendir cuentas ante los diputados este jueves por una serie de irregularidades y cuestionamientos que surgen alrededor de la entrega del bono Proteger. Los diputados esperan encontrar un responsable por haber pedido créditos por más de 7.500 millones de colones que hoy todos los costarricenses van a pagar y que, según los legisladores, fueron utilizados de manera inadecuada. La Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa recibirá este jueves al presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS, y también quien funge como jerarca de Desarrollo Humano e Inclusión Social. Hablamos de Juan Luis Bermúdez. Esto con la finalidad de esclarecer una serie de dudas que mantienen los diputados sobre el manejo de selección y de entrega del bono Proteger. Considero sumamente importante que de la mano de la entrevista que vamos a tener con don Juan Luis Bermúdez, también vamos a recibir en su momento a la Contraloría, y me parece que eso nos va a ampliar un poco más el panorama de qué es lo que realmente pasó con los bonos Proteger. Creo que va a ser una oportunidad para tamizar la información de ambas instituciones y que vamos a poder tener una visión más clara y poder tamizar cuáles son los errores que se cometieron y, por supuesto, buscar las responsabilidades correspondientes en caso necesario. Será muy importante la comparecencia del señor Bermúdez, porque él en el IMAS facilitó la base de datos con que la ministra Ginarte repartió los bonos Proteger. Bermúdez será el segundo miembro del gobierno en comparecer sobre este tema, pues la semana anterior la exministra de Trabajo y hoy ministra de la Presidencia, Yanina Ginarte, respondió a los legisladores sus consultas sobre este tema en el Congreso. Sin embargo, los diputados y diputadas aseguran que Ginarte no fue convincente en sus respuestas, sobre todo en señalar que de más de los 7.500 millones de colones que se pidieron en créditos para el bono Proteger, ella aseguró que solo un porcentaje fue mal utilizado. Ella no convenció, ella dice que solamente 1.000 millones se repartieron de mala manera y nosotros creemos en el informe que nos mandó la Contraloría. Y crea muchas dudas, más en año electoral, en realidad tengo que serle franco, y crea muchas dudas esa repartición de bonos. ¿Cómo es posible que se le dieran a una misma familia de 5 o 6 miembros, a todos se les dieron el bono Proteger? Personas que presentaron documentación falsa también fueron beneficiadas con este bono. Yo creo que con base en la entrevista que le hicimos a doña Yanina, podemos ver que hay casos que efectivamente siguen inconclusos y sin que haya una mayor claridad de qué fue lo que pasó con el bono Proteger en estos casos. El IMAS junto al Ministerio de Trabajo fueron las entidades encargadas de brindar los recursos del bono Proteger a las personas afectadas laboralmente por la emergencia que provocó la COVID-19. Sin embargo, la Contraloría General de la República señaló en un informe que hubo controles deficientes, lo que generó infiltraciones de personas que no debían haber recibido este subsidio. Porque básicamente Punta Arenas tuvo una cobertura más. Hoy el exmandatario Óscar Arias desistió de su propuesta para buscar un candidato o candidata presidencial del PLN que se apruebe por consenso. El exmandatario sorprendió además al revelar que, en su opinión, una candidata presidencial por Liberación Nacional podría ser la ex vicepresidenta y secretaria adjunta de Naciones Unidas, Rebeca Greenspan Mayufis. El expresidente de la República, Óscar Arias Sánchez, desistió esta tarde de impulsar un candidato de consenso en el Partido Liberación Nacional, esto con miras a las elecciones presidenciales del próximo 2022. Por medio de su Facebook personal, Arias indicó: parece ser que en esta Arcadia centroamericana que es Costa Rica, todo es siempre muy difícil de alcanzar. Yo convencí a 4 presidentes de nuestra región de apoyar un plan de paz,
y silenciaríamos las armas y a 2 gobiernos latinoamericanos que abolieron sus ejércitos. También logré que la Unión Nacional Opositora de Nicaragua, integrada por 14 partidos políticos, nominara a doña Violeta Barrios de Chamorro como su candidata de consenso para las elecciones de febrero de 1990, en unas elecciones trascendentales para el restablecimiento de la democracia en Nicaragua y a quien las encuestas señalaban como la única capaz de derrotar a Daniel Ortega. Sin embargo, no he podido convencer a 2 expresidentes de mi partido que recomendemos a nuestra Asamblea Nacional un nombre para su ratificación como candidato a la presidencia de la República para la elección del próximo año. Además, el ex Nobel de la Paz expuso el nombre de la persona que él consideraba como la ideal para ser la candidata de consenso de los verdiblancos. Se trata de la ex vicepresidenta de la República, casualmente de don José María Figueres, Rebeca Greenspan. El nombre que les propuse a José María y a Laura fue el de Rebeca Greenspan, una mujer extraordinaria, una mujer inteligente, conocedora de los problemas del país, Latinoamérica y el mundo. Una mujer con liderazgo y carácter que dirigió el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el pasado y la Secretaría General Iberoamericana en la actualidad. Una mujer que le ha servido a Costa Rica como viceministra de Hacienda y vicepresidenta de la República. Arias señaló a Costa Rica Noticias que no pueden entender cómo en Liberación Nacional y otros partidos políticos buscarán realizar convenciones para elegir su candidato a la presidencia. Esto en un tiempo en que muchos costarricenses necesitan ayuda económica y donde además podrían hasta jugarse la vida de las personas que asistan a votar y que terminen contagiándose con el COVID-19. En otras informaciones, el grano de oro continúa siendo un agente de progreso en Costa Rica. Cerca de 30,000 personas tuvieron oportunidad de trabajar gracias a las cosechas de café de este año 2021. Al regresar de la pausa, vamos a detallar esta información. El crédito más popular para que unifique sus deudas. Lili, con una sola deuda, liberó su salario. Manuel bajó los intereses al refundir sus deudas. Y Sophie paga una cuota más baja porque canceló otras tarjetas más caras. Solicite usted también el crédito más popular y unifique sus deudas. Reciba asesoramiento personalizado. Rápidos tiempos de aprobación. Y con una de las tasas más bajas del mercado. Solicítelo ya. Banco Popular, construimos bienestar. Un programa que nos enseña lo divertido y fácil que puede ser tocar este instrumento. Yo soy Ramón Armando Velázquez y hoy aprenderán conmigo a tocar la guitarra en forma sencilla, rápida y fácil. Guitarra en mano, los sábados a las 3:30 de la tarde, solo en 13, Costa Rica Televisión. David fue un líder pandillero en la década de los 90. A sus espaldas, crímenes, violencia, drogas y días entre rejas. Pero hoy, años después de dejar las armas, es un hombre totalmente diferente. Fui arrestado por vender drogas, por secuestro, robo a mano armada, todo lo que puedes imaginar. RT Reporta, los lunes a las 9:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Un documental que demuestra cómo las huertas urbanas están ayudando a solucionar problemas que existen en las ciudades. Una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es dar de comer a la gente. La huerta a la vuelta de la esquina. Este jueves a las 10 de la noche. Con repetición el domingo a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. A las 7 de la noche con 21 minutos vamos a repasar la cotización de la divisa estadounidense. El precio del dólar en la compra, 607 colones con 13 centavos. El precio del dólar en la venta, 613 colones con 56 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio.
La cosecha de café de este año cierra con buenas noticias y con una producción de 2 millones de fanegas. Esta cosecha es similar a la producción de la temporada anterior y representa unos 190.000 millones de colones distribuidos entre los productores de todo el país. La periodista Ana Marta Arce, desde Copevictoria, en Grecia, nos trae esta información. Buenas noches, Ana Marta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, don Ernesto y amigos televidentes. La cosecha de café 2020-2021 dejará prácticamente 2 millones de fanegas. Se cataloga como una cosecha bastante buena. Esto a pesar de las condiciones del clima en el mes de diciembre y también de los cambios o el protocolo que se debió utilizar por la pandemia. ¿Pero qué significa 2 millones de fanegas? Bueno, prácticamente son 190.000 millones de colones que serán distribuidos entre 30.000 productores de todo el territorio nacional. La cosecha de café además generó 30.000 empleos a migrantes, 20.000 que ya estaban residiendo en Costa Rica y 10.000 más que se trasladaron el año anterior. Pero veamos las declaraciones que nos dio esta tarde la directora del Instituto de Café. Bueno, este gran desafío que tuvimos para la cosecha 2021 lo hemos ido afrontando de manera apropiada. Yo estoy muy contenta en la medida en que hemos logrado recolectar el café más allá incluso de lo esperado. Ha sido una cosecha atípica, ya no solamente por la pandemia, sino por la forma en que fue madurando, de manera que tuvimos una unidad entre maduraciones de temprana, media y tardía, prolongándose aún más y presentándose el pico de la cosecha de café de Costa Rica ya no en diciembre, sino muy hacia la segunda semana de enero. Seguimos con la gran expectativa del café que podamos recolectar y hasta este momento llevamos 1.400.000 fanegas y nosotros pues tenemos la esperanza de lograr los 2 millones. Sin embargo, el último estimado de café de Costa Rica está señalando que alcanzaremos 1.960.000 fanegas más o menos, porque hubo un impacto significativo en las últimas semanas de diciembre con el clima. Nosotros aún así pensamos que el mes de febrero va a ser decisivo. En la segunda quincena de febrero, que esperaríamos sería a partir de mañana que empecemos a tener informes de café procesado y recibido, pues podríamos tener números mucho más ajustados. Tal vez sí señalar que contamos con la mano de obra, no con la cantidad de mano de obra a la que estamos acostumbrados, pero también todo el sector cafetalero tuvo la capacidad de poder movilizar esa mano de obra a tiempo y pues lograr lo que hasta este momento hemos podido hacer sin particulares sobresaltos. Claro que no ha sido la forma más fácil. Yo sé que muchos productores y productoras han tenido verdaderos días de desvelo y de preocupación. Ya esto va pasando y confiamos en que cerremos en el mes de marzo la recolección de café de Costa Rica sin mayores sobresaltos. Bueno, precisamente también el ICAFE está informando a los productores de cuál es el procedimiento que deben de seguir ahora con aquellos migrantes que vinieron a la cosecha de café y que desean quedarse también trabajando en otras cosechas, y también aquellos que ya desean devolverse a su país de origen. Veamos las siguientes declaraciones. Tendrá que levantar el expediente migratorio con el respectivo formulario de filiación, la nota de solicitud a la Dirección General de Migración y Extranjería, una copia de la primera página del documento de viaje que podrá ser un pasaporte o un permiso vecinal y el pago de los $60 por medio de la cuenta 242480-0 en las cajas del Banco de Costa Rica con el nombre del beneficiario migrante, ¿verdad? Deberá llevar el nombre del recolector. Una vez que presenten esta documentación ante la Dirección General de Migración y Extranjería, se habrá finalizado por parte del productor de café que requirió esa mano de obra el proceso a satisfacción, y esa documentación también será importante que nos la copien como parte de la evidencia de buena gestión que ha realizado para que se traslade a otra finca de otra actividad agroproductiva. Solo para tener una idea del aporte que hace a la economía
la temporada de cosecha de café. Solo en Copevictoria, acá en Grecia, la cosecha 2020-2021 generó 2.500 empleos y 50.000 fanegas a los productores de la zona occidente, un número bastante alentador. Copevictoria ha sido extraordinario. Este año estamos llegando a las 50.000 fanegas. Voy a repetir ese número de 50.000 fanegas. Esta organización tenía años de no conseguirlo y este año, con el apoyo de los productores, en un momento difícil de pandemia, situaciones del país, este año tenemos una cosecha récord para Copevictoria. Sí, tal vez el tema puntual del empleo voy a dividirlo por facetas. Tal vez la primera faceta es la parte de las fincas propias de Copevictoria. Es un grupo de nicaragüenses o de migrantes que vienen a ayudarnos con la cosecha. Algunos estaban en el país, otros llegaron este año. Sin embargo, el impacto más importante es de los asociados de Copevictoria, de la región. Y estos asociados fueron los que consiguieron esa mano de obra que vino. Muchos de ellos son migrantes, más del 90% calculamos que son gente que está en Costa Rica como migrantes o vinieron en la oportunidad que nos dio el gobierno de traer a esa gente a incorporarse en la mano de obra del café. La generación de riqueza del café es extraordinario. Es grano a grano produce riqueza a los dueños de finca, a la gente que trabaja y lógicamente a toda la cadena productiva que están metidos en esto. La recolección de café finaliza prácticamente en el mes de marzo. Es por eso que precisamente a esta hora todavía hay muchos beneficios que continúan su labor, como podemos ver en estos momentos. Nosotros nos encontramos en la sala de alistado o la sala de exportación, donde salen de aquí todos los contenedores para los mercados más exigentes. La próxima semana, por ejemplo, acá Copevictoria estará saliendo 3 contenedores para Estados Unidos y al menos 9 contenedores para Alemania. Sin duda alguna, esta temporada de recolección de café viene a beneficiar bastante el ámbito económico y no solo a nivel nacional, sino también aquellos pequeños productores. Don Ernesto, de amigos televidentes, es la información que tenemos desde Grecia. Vuelvo con usted al estudio principal donde tiene más noticias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a nuestra compañera Ana Marta Arce. Cambiamos de tema. Ayer las autoridades sanitarias confirmaron que ya hay registros en Costa Rica de personas infectadas de coronavirus con las variantes de Inglaterra y de Sudáfrica. ¿Qué significa esto y cómo nos puede afectar? Sobre eso voy a conversar ahora con el doctor Juan José Romero, epidemiólogo de la Universidad Nacional. Buenas noches, doctor Romero. ¿Qué diferencias tienen las variantes de Inglaterra y de Sudáfrica con el coronavirus que hemos tenido hasta ahora en Costa Rica? Primero que todo, muy buenas noches, don Ernesto. Bueno, podríamos decir que las variantes, en términos generales, representan pequeñísimos cambios en el material genético del virus. Entonces, podríamos decir que en esencia es el mismo virus, y esto es importante reconocerlo, porque vamos a ver que para fines de prevención y control, las medidas siguen siendo las mismas. Entonces, la distancia, el lavado de manos, el uso de las mascarillas van a seguir siendo parte de la norma para evitar el contagio con estas variantes. ¿Qué sucede con estas variantes? Bueno, que tienen mutaciones que una mutación es básicamente un pequeñísimo cambio en la secuencia de los nucleótidos, o inclusive a veces lo que pasa es que un aminoácido cambia en esa secuencia y es suficiente para producir cambios fundamentales en la forma en que se va a comportar este virus. ¿Qué sucede con la variante británica, que se reconoce mundialmente como la B117? Esta tiene un cambio asociado a 2 genes en particular que le favorecen unirse más fácilmente a las células, al receptor que hay en las células, y entonces penetra y produce infección. Esta variante ya se reconoce, entiendo, si no lo tengo mal los números, ya está presente en prácticamente 95 países y se ha distribuido
especialmente en Europa, que es donde más casos se han presentado, y es precisamente por eso que hay una mayor facilidad de transmisión de persona a persona. Inicialmente no se sabía si producía más mortalidad, pero los últimos estudios publicados precisamente el mes pasado nos hablan de que aparentemente sí hay una mayor letalidad producto de esta variante británica. Sin embargo, los estudios continúan. Es decir, es más contagiosa y un poco más letal en el conjunto de gente enferma. Sí, no solamente produce más enfermedad, o sea, más infecciones, más enfermos, sino que también produce más muertes. Esto es importante porque la transmisibilidad, algunos estudios dicen que es hasta un 70% más transmisible que otras variantes. Esto es muy importante. Aún así, la letalidad no es tan grande como ese 70%, pero sí es un poco más letal. Por otro lado, tenemos la variante sudafricana. Esta variante sudafricana que la vamos a encontrar en cerca de 45 países en el mundo y que, bueno, ya nosotros nos sumamos. Tiene también algunas mutaciones que, por un lado, hacen que entre más fácil a la célula del organismo, pero también tiene otra que hace que, como quien dice, se le esconda a la respuesta inmunológica producida por los anticuerpos neutralizantes. Entonces, esto la hace muy hábil defendiéndose al virus, defendiéndose de lo que nuestro sistema inmunológico haría para tratar de defenderse. Esta variante, todavía los estudios no son concluyentes con respecto a cuánto más transmisible es. Se sospecha que sea más transmisible precisamente por esas estrategias que tiene de escapársele al sistema inmunológico de las personas, y tampoco hay mucha evidencia de cuánto más o menos letal puede ser. Don Juan José, ya vimos que la estrategia de cómo defenderse ante el virus es la misma: lavado de manos, distanciamiento, etc. Ahora, ¿son efectivas las vacunas que tenemos de Pfizer para estas dos variantes del virus? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Bueno, resulta que contra la variante británica se dice que sí. Contra la variante sudafricana se dice también que sí, pero con una eficacia un poco menor. Hay que pensar que, las partes sobre las cuales va a ir a funcionar la vacuna de Pfizer lo que hace es que pone a las células del organismo, a un tipo de células especiales, a producir anticuerpos que van a ir a luchar contra la proteína de espícula, esa que nosotros vemos usualmente como la coronita roja, que va a ir a neutralizar esa proteína que es la que usa el virus para anclarse a un receptor en la célula y luego penetrar. Entonces, los anticuerpos que se van a producir van a controlar más o menos, van a ir a neutralizar esas proteínas. Entonces, no es que del todo dejan de ser eficaces. Ya las vacunas tenían una eficacia reportada de entre 94 y 95%. Es probable que reduzcan un poco esa eficacia, pero de todos modos, cuando la aplicamos en el campo, hay una reducción normal. ¿Qué pasa con respecto a la variante sudafricana? Aparentemente hay una reducción un poquito mayor aún de la eficacia. Sin embargo, sigue teniendo una eficacia mayor que la que recomienda la Organización Mundial de la Salud para decir que una vacuna es eficaz o no, que es de al menos un 50%. Entonces, mantenemos la esperanza, nosotros que estamos usando la vacuna de Pfizer especialmente, de que va a tener una eficacia final bastante importante en nuestra población. Por otro lado, la vacuna de AstraZeneca sí se dice que funciona bien contra la variante británica,
pero no así contra la variante sudafricana, en la que algunos estudios mencionan que se reduce hasta en 2 veces, o sea, hasta en 2/3, perdón, la eficacia con respecto a esa variante. Sin embargo, los estudios no son concluyentes, hay que ser claros. Los experimentos que se desarrollan son in vitro y hasta que se llevan a las personas es que podemos tener algún grado de seguridad. Y estos estudios lo que tienen es cerca de 1 mes y medio, 2 meses que se comenzaron a desarrollar y las conclusiones todavía no son, digamos que no son demasiado fuertes sobre si sí funciona, sobre no funciona o cuánto deja de funcionar. Son 2 variantes que se han conocido de manera muy reciente. Ahora, en el caso de la variante sudafricana que trajo aquí al país el turista francés, este coronavirus tiene una mayor posibilidad de reinfección. ¿Por qué? ¿Y qué pasa si esa variante se reproduce aquí? Aparentemente no, el francés no se la pasó a nadie, pero bueno, estas 2 cuestiones. Bueno, aquí hay que pensar, don Ernesto, que Costa Rica cerró solo parcialmente sus puertos, el puerto aéreo o inclusive los marítimos y los terrestres. Entonces, la frontera prácticamente siempre estuvo abierta y ahora está más abierta aún. Entonces, es probable que sigamos teniendo la visita de turistas que nos vayan a traer variantes de diversos tipos. De hecho, se está reportando una variante californiana que también aparentemente es bastante más transmisible, pero esta es bastante más reciente, entonces tenemos pocos datos de ella. Entonces, ¿qué sucede con esta? Aparentemente, y cuando ustedes me van a disculpar que yo digo mucho aparentemente, y es que los datos no son concluyentes porque estamos en el proceso de conocer día a día y hay cosas que hoy sabemos que mañana probablemente ya no van a ser ciertas. Lo que hasta ahora se sabe es que esta variante tiende más a la reinfección precisamente porque se le escapa por ese gen que tiene, que cambió, que mutó, se le escapa un poco al sistema de defensa del organismo y entonces podría producir algún tipo de infecciones asintomáticas o de infecciones de menor severidad y luego volver a producir una reinfección. Sin embargo, la cantidad de reinfecciones reportadas todavía siguen siendo bajas, entonces cuesta un poco saber efectivamente cuánto más reinfecciones produce esta variante con respecto a otras. Por ahora pareciera ser que sí es un poquito, digamos, más tendiente a producir reinfecciones. Está clarísimo, don Juan José, no tiene que disculparse públicamente porque está clarísimo que todo el conocimiento que la humanidad tiene sobre este coronavirus es un conocimiento de última hora generado de manera provisional. El esfuerzo científico que se ha hecho para que estemos en estas etapas de vacunación antes de cumplir 1 año de la aparición del primer caso de coronavirus en el país es enorme, es gigantesco. Creo que en la historia de la ciencia hay muy pocos ejemplos de una investigación científica tan concentrada, tantas cabezas y tantas economías pensando sobre un mismo punto. Efectivamente, creo que esto es un hito en la historia no solo de la ciencia, porque inclusive cuando hablamos de ciencia uno podría hablar de ciencia biológica, médica, biomédica en general, pero esto se extiende a la economía, porque hay miles de economistas en el mundo, miles de sociólogos, miles de historiadores en el mundo que están también analizando lo que sucede con la pandemia por la COVID-19. En lo que tiene que ver con las ciencias biomédicas,
la cantidad de laboratorios en el mundo, la cantidad de científicos de muy distintas áreas del conocimiento que están trabajando sobre esto es enorme. O sea, estamos hablando de que al día de hoy, documentados, tenemos casi 120 millones de casos y estamos contabilizando casi 2,5 millones de fallecimientos. Solo un poco más de 500,000 solo en un país que es en Estados Unidos. Entonces, no estamos hablando de un evento de poca importancia. Ha hincado las economías de los países más fuertes del mundo, prácticamente vino a producir una recesión económica en muchos países. Entonces, no es casualidad que haya tanto esfuerzo, que sean billones de dólares los que se hayan invertido en investigación para el desarrollo de vacunas, que tenemos más de 200 vacunas candidatas, de las cuales hasta el día de hoy se están aplicando masivamente 10 hasta el momento. Entonces, sí, esto es un hito histórico, es fenomenal tener una vacuna desarrollada prácticamente, don Ernesto, en 4 meses. ¿Verdad? Sí, es realmente asombroso. También nos habla de este esfuerzo y estos logros que se han obtenido con estas vacunas para el coronavirus. Nos habla también de lo que no se hace. ¿Cuántas otras enfermedades que hoy no tienen cura podrían curarse si la humanidad pusiera este énfasis intelectual, económico y de producción que evidentemente se está colocando porque la economía del mundo global se vio afectada? Ojalá estos esfuerzos se puedan hacer para otro montón de enfermedades que no tienen cura y que hay muy poca investigación y desarrollo. Bueno, yo quisiera decir aquí, don Ernesto, que estas que usted menciona, que las conocemos como las enfermedades desatendidas, muchas tienen cura, o muchas podrían tener eventualmente cura. Lo que pasa es que afectan a poblaciones pobres, a poblaciones de países pobres o en vías de desarrollo que no tienen la capacidad de pagar por esas medicinas, o que tal vez las farmacéuticas no están muy interesadas. Entonces, las coaliciones mundiales que podrían unirse, como lo están haciendo ahora con el coronavirus, podrían eventualmente venir a dar un poco ese salto hacia la atención de esas enfermedades. Es una bonita llamada de atención la que usted nos hace. Muchísimas gracias, doctor Romero. Como siempre, clarísimo y un gusto conversar con usted. Para servirle, don Ernesto, que tenga muy buenas noches. Buenas noches. Cambiamos de tema. Ya comenzó el traslado de materiales para las obras de la ampliación de la carretera en La Angostura. Esta obra es una promesa de que pronto Punta Arenas tendría un mejor acceso vial para la ciudad. Vamos a una pausa y al regreso le traemos esta información. ¿Este verano va a salir con su familia? Siga protegiéndose, use su mascarilla, mantenga su distancia, limpie las superficies, lávese sus manos frecuentemente. Prefiera aquellos sitios que cumplan las condiciones sanitarias. No olvide llevar jabón para lavarse las manos, solución alcohólica y toallas de papel. Es su responsabilidad cuidarse y proteger a los que ama. Por una familia segura. Caja Costarricense de Seguro Social. Todos los domingos a las 7:30 de la noche tenemos el sorteo de la Lotería Nacional. Desde la Junta de Protección Social de San José. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Este
jueves lo invitamos para que disfrute de Café Nacional. Cómo hacer un ahorro efectivo y que no lo dejemos a mitad de camino. Eso vamos a conocerlo este jueves. Y además, obviamente, nuestros chicos y chicas de preescolar tienen Aprendo en Casa y les dejamos la lista de materiales. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica se aleja y los dinamitas se quiebran, porque aquí estamos Hola, ¿qué tal? El tema de la ciberseguridad es un asunto de todos y todas. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Pero ciberseguridad? ¿Y eso qué es? Pues es proteger nuestros datos, todos los datos nuestros personales, familiares, pero sobre todo los financieros, porque usted no quiere que los enemigos de lo ajeno tengan acceso a ese dinerito que tanto le ha costado. Por eso vamos a hablar esta semana en Una Mirada sobre consejos sobre ciberseguridad. Le esperamos. De la noche con 47 minutos y nos vamos con un adelanto, un pellizquito de lo que vamos a tener en los deportes. 8:30 de la noche. Me acompaña aquí en el set Andrea Salazar. Buenas noches, Andrea. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, don Ernesto, y a usted que nos sigue aquí en Costa Rica Noticias. Como lo decía ya don Ernesto, le tenemos un pequeño adelanto. Vamos a hablar, por supuesto, de Andrei Amador, el costarricense que representa a Costa Rica en el Tour Mundial y está en estos momentos en el Tour a Emiratos Árabes Unidos, que por cierto hoy fue la cuarta etapa y el costarricense fue el mejor ubicado de su equipo de Lineos en la etapa más larga de este Tour. Fueron 205 kilómetros aproximadamente de 205 kilómetros. Hay que pedalear 205 kilómetros. Qué pulmones, ¿verdad? Qué piernas y además bajo esa presión, porque ahí están compitiendo los mejores. Así es, la buena noticia también para el costarricense es que el capo, el que está tratando de llevarse ese liderato, todavía tiene buenas opciones para poder disputar con el hombre que fue revelación en el ciclismo mundial el año pasado, que fue Tadej Pogačar, que está ahorita líder. ¿Me repite el nombre? Tadej Pogačar. Qué dicha que lo dijo usted y no me tocó decirlo. Bueno, ese es uno de los hombres que tiene pues este año hay muchas expectativas, es muy joven, es un sub-23, el año pasado ganó el Tour de Francia y este año promete también dar muchísimas peleas y ya lo está haciendo desde la primera de las competencias de la temporada, está peleándose con Adam Yates, el británico de Lineos, ese liderato en esta primera carrera del año. Por supuesto que también vamos a hablar un poco del fútbol nacional porque el liderato de Liga Deportiva Alajuelense ahí está, sigue invicto, pero tampoco es tan grande o tan superior como lo fue el año pasado en esto, así que de eso vamos a hablar. 8:30 de la noche, Deportivas del 13, ahora, en unos minutos. Así es, muchas gracias. Andrea Salazar, muchas gracias. Cambiamos de tema. El inicio de las obras para la ampliación de la Angostura iniciará en las próximas semanas. De momento, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes adelantó que la instalación de los materiales y el campamento comenzará en los próximos días. La ruta de la Angostura pasará de 2 a 4 carriles y las obras tendrán un valor de 4.000 millones de colones. La instalación del campamento en la Angostura de Punta Arenas para el inicio de las obras comenzará esta semana por parte del consorcio Hernán Solís La Estrella. La instalación de los materiales para el inicio de estas obras tomaría unas 3 semanas y esta ruta pasará de 2 a 4 carriles. Este proyecto, que va desde Chacarita hasta el Yacht Club, tendrá un valor de 4.000 millones de colones. En total se intervendrán 2.890 metros y de ellos 1.279 metros corresponden específicamente a la Angostura, que es la parte más estrecha. Se espera que las obras concluyan en un periodo de 12 meses por parte de la empresa Hernán Solís e Ingeniería Estrella. Cada carril contará con aceras independientes y una ciclovía de 2 metros de ancho. La ampliación de esta carretera es un proyecto esperado durante años por los puntarenenses, el cual impactará de manera positiva a los habitantes de la zona y los turistas. Este proyecto establece que se debe conservar la actual ferrovía como una obra complementaria a la carretera panorámica. Unas impresionantes imágenes nos regala esta semana el volcán Etna.
situado al este de la isla italiana de Sicilia. Esta montaña lleva una semana iluminando el cielo nocturno con espectaculares erupciones de lava, ceniza y roca volcánica. Al volver de la pausa, le traemos más de estas imágenes increíbles. Estás muy pensativo. Sí, pensando en mis deudas. El 10 tengo que pagar el carro, el 15 la casa y la tarjeta. Pero hacerlo más fácil. Yo unifiqué mis deudas con el BCR. Ahora pago una sola cuota en una sola fecha y... Un solo banco. Deje de pensar en tantas deudas y unifíquelas en el BCR. Pague menos por mes. Solicite ya su crédito al completar el formulario en bancobcr.com y en la app BCR Móvil. Somos el Banco de Costa Rica. Lo que nos motiva es la idea de brindar un servicio educativo de calidad, fundamentado en el lenguaje integral, fundamentado en las inteligencias múltiples. La evaluación nos permite ver qué estamos haciendo bien para seguirlo haciendo. En nuestro próximo capítulo de Bunshiro... Es que Simon nunca lo sabrá, pero los pobladores presentaron una petición implorando su indulto. En la última reunión del consejo, Yokoyama le pidió explicaciones a Satomura sobre la petición. Si el jefe Satomura se entera de que Fuku está en la villa de Keyaki, no solo su hijo, sino que ella también serían asesinados. Bunshiro, los sábados a las 5 de la tarde y los viernes a las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Esta semana acompañe a Enrique Márquez en explorar diversos rincones con anécdotas únicas. Encontrarme en lugares así y poder mirar al horizonte, pensando que soy muy pequeño en este mundo y que me falta mucho por conocer y recorrer, como otras culturas, historias, leyendas, paisajes, países, idiomas y sobre todo nuevos amigos de distintos países. La Ruta de Enrique, los sábados a las 12 del mediodía, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Vamos ahora a unas impresionantes imágenes de la erupción que está haciendo el volcán Etna desde el inicio de esta semana en la costa este de Sicilia, en Italia. Las columnas de lava, ceniza y humo que está lanzando el Etna alcanzan los 1000 metros de altura y, como vemos, el espectáculo de la fuerza de la naturaleza es completamente sobrecogedor. El cono de este volcán italiano, ubicado en la isla de Sicilia, alcanza los 3.300 metros de altura, es el más alto de Europa y tiene una circunferencia basal de 140 kilómetros cuadrados, un verdadero gigante. El Instituto de Geofísica y Vulcanología de Italia informó que la erupción de este lunes está saliendo por el cráter sudeste de la montaña. La última erupción de gran escala que había tenido este volcán fue en 1992. Luego había dado signos de actividad intermitentes y en la noche de este lunes comenzó con una erupción de enormes proporciones, como se observan las imágenes. El espectáculo sobrecogedor que ofrece este volcán provocó que la mitología griega le dedicara un capítulo, y en esos relatos se creía que el Etna era el volcán en cuyo interior se hallaban las fraguas de Hefesto, quien trabajaba en compañía de cíclopes y gigantes. La fuerza de la naturaleza ha alimentado por siglos a los escritores. Realmente impresionantes las imágenes. Mayla y Sofía son dos gemelas trans que nacieron en Brasil y ahora se realizaron juntas una cirugía de reasignación de sexo. Es un caso que, según los médicos, es único en el mundo.
Desde niñas, Mayla y Sofía se preguntaban por qué nacieron con órganos genitales masculinos. Ahora, a sus 19 años, se recuperan juntas de una exitosa cirugía de reasignación de sexo. No sentí dolor, solo incomodidad debido a la sonda y los puntos abajo que cuando me siento todavía me duelen. Pero solo por los puntos, porque todavía tengo muchos puntos. Pero todo tranquilo, fue un alivio quitarme esa sonda. Y estoy muy satisfecha con el resultado de mi cirugía también. Las operaciones de casi 5 horas fueron realizadas con un día de diferencia. Según el médico José Carlos Martins, a cargo de las cirugías, es el único caso reportado de gemelas trans realizándose el procedimiento juntas. Una semana después de la operación, las jóvenes bromean, pero también se emocionan al relatar su infancia y adolescencia, marcadas por episodios de acoso sexual, bullying y violencia física. El año pasado tuve un intento de suicidio a mitad de año por todo. Tomé un frasco de Rivotril porque quería dormir. Dios tiene un plan para todo. Me dio una segunda oportunidad de estar aquí para hacer la diferencia, para ayudar a otras personas y dejar mi legado. Mayla y Sofía nacieron en Tapira, una ciudad de apenas 4.000 habitantes en Minas Gerais, en el sureste de Brasil. Cuentan que siempre recibieron el respaldo de su familia, que desde pequeñas las llevó a médicos y psicólogos. Y su abuelo paterno remató una propiedad para pagar las cirugías, que costaron casi $20.000. En Brasil, la reasignación de sexo está contemplada en la red pública de salud por ley desde 2011, pero solo 5 hospitales realizan el procedimiento, y la larga espera estimula la alternativa privada. Mayla y Sofía están felices por su cirugía, aseguran que han vivido con miedo y ahora solo piden respeto. Y confían en que su historia sirva para enfrentar prejuicios en un país donde cada 2 días una persona trans es asesinada. A las 7 de la noche con 58 minutos llegamos por hoy al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Gracias por informarse con nosotros. Intentamos ofrecerle información con balance y contexto. En unos minutos voy a conversar con el doctor en Biología y Matemáticas, Tomás de Camino Beck. Vamos a hablar sobre cómo impactan las tecnologías en las capacidades humanas. ¿Existen los cyborgs? No se vaya de la señal de Canal 13, que ya volvemos con esta entrevista de fondo. Les tengo una buena noticia.